buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos como siempre, como todas las semanas, a Agenda Constitucional, donde vamos a estar hablando los principales avances, debates, conversaciones que se han estado dando en el proceso constituyente y por supuesto tenemos novedades porque ya están las comisiones zanjadas, tenemos los nombres de los presidentes, la semana pasada todavía no estaba oficialmente confirmado, pero ya podemos empezar a hablar de algunas líneas rojas que se han manifestado, algunas directrices que han dado a conocer los consejeros, y para toda esta conversación nos acompañan nuestros panelistas de siempre: Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis; Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad; y Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Soledad, Francisco, Patricio, ¿cómo están? Una nueva semana que rápido pasó. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Patricia. Oigan, antes de entrar de lleno en todos los temas que algunos consejeros ya han empezado a dar cuenta de sus opiniones, les propongo a cada uno que den a su juicio lo que fue la nota alta esta última semana. ¿Qué creen que hay que destacar de lo que pasó en estos últimos 7 días, Soledad? Yo creo que hay que destacar, bueno, la elección de las comisiones, ¿ya? Y la conformación de cada una de las comisiones. Ya tenemos números, o sea, nombres concretos a cargo de cada uno de estos 4 temas, ¿ya? Una de ellas quedó con 2 miembros más, si no me equivoco, que las otras. Ahí puede ser interesante ver cómo va a ser esa dinámica, porque cambia también la cantidad de votos con las que se van a aprobar las enmiendas, o sea, los proyectos de enmiendas, pues igual se tiene que pasar por el pleno, ¿no? Vamos a ver si esa dinámica afecta en algo, ¿no? En comparación a las otras 3 comisiones. Y destacar también, bueno, que los miembros del comité de expertos, en el fondo, fueron a estas comisiones a explicar un poco el proyecto. O sea, no es simplemente eso, un buzón que llega y que ellos desaparecen, sino que en una de las comisiones, entiendo, no sé si se alcanzó en todas, pero me da la impresión que sí, ha habido reuniones entre el miembro del comité de expertos y los consejeros que presentan en el fondo con el sentido de las normas que están en este anteproyecto. Entonces vamos a ver si esa dinámica de la participación con derecho a voz de los expertos se mantiene, si van a preferir mantener un rol un poquito más distanciado o no. Ya, yo creo que eso vamos a tener que estar atentos también para cómo va a desarrollarse. Recordando que todavía tenemos bastantes días para que presenten enmiendas, tienen 40 días en total. Entonces, puede ser que no tengamos tanta novedad concreta hasta que eso ocurra. Y entonces por eso yo creo que vamos a estar escribiendo como las dinámicas, las discusiones, el trabajo que se va haciendo a nivel de comisión. Y por último, destacar el tema de la participación ciudadana. Se extendió el plazo. No tengo claro si se extendió solo para dar más oportunidad o porque estaba baja la inscripción. Ya ahí no sé cuál fue lo que gatilló que se extendiera hasta, entiendo que el 21 de junio, las inscripciones para audiencias públicas. Entonces, bueno, eso también hay que estar atentos y llamar a la ciudadanía a participar de las distintas instancias que hay en la Secretaría de Participación Ciudadana. Esa comisión a la que hace referencia, que quedó con más consejeros, es la de Derecho, porque quedaron 14 finalmente. E incluso acá en entrevista en MOL TV nos contaban algunos miembros de esa comisión, Soledad, que tuvieron que pedir que les dieran otra sala, una más grande, porque casi no cabían y iba a ser muy difícil el debate. Así que es importante igual el punto de que ahí hay más personas, porque vamos a estar analizando también qué podría pasar con esos votos y la conformación que hay en esa comisión en particular, que además se ve va a estar bien debatida, valga la redundancia. Francisco, los principales hitos de los últimos días. Yo creo que hay 2 hitos a subrayar. Uno relativo al tema participación ciudadana y el otro relativo a la emergencia de lo que tú denominas líneas rojas. Me voy a referir al primer punto, que me parece muy interesante, porque el encomendamiento de las universidades de Chile y PUC en orden a poner en ejecución una Secretaría de Participación Ciudadana se ha llevado a cabo. Se ha levantado una plataforma a través de UCampus para permitir esta participación ciudadana. Se han definido canales
conforme a una metodología consistente, que de algún modo ha aprovechado lo que fue la experiencia 1.0 en el gobierno de la presidenta Bachelet. Los plazos son exiguos de participación ciudadana, es efectivo, y la reforma reglamentaria responde a eso, probablemente. Más exigua es la participación ciudadana efectiva pronosticada. Y lo hemos comentado en alguna sesión anterior de este mismo programa, muy lejos de los números del proceso 1.0 de Bachelet, que en su minuto recibió críticas muy injustas, pero que fue un proceso muy interesante desde el punto de vista de la participación ciudadana. Conectado con esto mismo, está el tema de la participación indígena, de la participación y consulta indígena. En este proceso, en rigor, no hay participación y consulta indígena diferenciada de la participación ciudadana. Dos consejeros han pedido que se informe de esta materia. Esta es una materia compleja, primero porque es una cuestión no pacífica. No está claro que procesos genéticos de nuevas constituciones requieran de participación y consulta indígena, primero. Algunos acotan la participación y consulta indígena a reformas legales y administrativas o a medidas legales o administrativas que se adopten. Y la verdad es que la referencia a instrumentos internacionales o a opiniones o informes de relatores especiales como el de Anaya no ilustran mucho finalmente sobre esta cuestión. Lo que ocurre es que en los precedentes anteriores, en el proceso 1.0 y en el 2.0, hubo participación y consulta indígena. En el primero, más perfecta, en el segundo, muy limitada. Yo creo que ese tema el Consejo va a tener que definirlo de cara al país. No hay una única opinión sobre la pertinencia de la consulta indígena, pero es un tema que tiene que ser resuelto por transparencia y porque las características de este proceso constitucional, lo hemos dicho, con alguna nota crítica en el pasado, tiene un cierto elemento elitista que contrasta con los anteriores. Pero yo creo que es un tema que tiene que ser resuelto de cara al país. Sobre las líneas rojas podemos referirnos más adelante para no quedarme tanto rato con la palabra. Dejemos un segundo las líneas rojas para más adelante. Patricio, las notas altas de estos días. Ya, me gusta partir por las notas altas. Yo quiero valorar que transcurridos ya 10, 11 días desde que asumió la mesa del Consejo, ambas, tanto la presidenta Evia como el vicepresidente Valle, han mantenido el tono de manera muy constante, muy coherente. Resalto esto porque la verdad es que cuando alguien asume una responsabilidad de este tipo, está expuesto no a una, sino a muchas oportunidades para que se le arranque la moto, para que aparezca una cuña poco afortunada. Y entonces quiero destacar, nosotros nos juntamos el viernes pasado, recién había asumido Beatriz Evia. Destacamos el discurso que ella leyó, pero claro, eso es bien controlado, te fijas, yo leo un discurso. Pero ella desde entonces ha dado varias entrevistas, algunas extensas, lo mismo Aldo Valle, y la verdad es que han sido bien cuidadosos y criteriosos, incluso con temas bien espinudos. Estoy pensando los 50 años del golpe militar. Entonces yo quiero destacar eso como una cosa positiva. Tienen una tremenda responsabilidad ellos dos de sentar un clima, y van a tener que morderse la lengua seguramente ambos. No todo el rato, pero bastante. Ha logrado permear ese espíritu de dejar convencerse, pero también convencer e intentar llegar a acuerdos. De hecho, nosotros lo conversamos con todos los entrevistados, los consejeros que tuvimos en la semana, Patricio, y decían que, por ejemplo, Aldo Valle nos comentaba que él sentía que Republicano realmente está haciendo un esfuerzo por no ir más allá de lo prudente y que eso se siente en el resto del Consejo.
Ojalá, yo no sé, podemos partir si quieres al tiro advirtiendo una cosa que me preocupa un poquito. A Ahora, ver, si vamos. quieren, y tratar de hacerlo rápido para darle... Encontré muy importante que el día de la instalación del Consejo, los expertos fueran como un frente unido a mostrar con mucho orgullo lo que habían generado. ¿Ah? Y lo expusieron latamente. Pero a veces veo, y cada vez lo veo más, que se está perdiendo ese frente común y cada experto que ha sido invitado a exponer ante los consejeros tiende más bien a explicar qué es lo que le hubiera gustado, qué es lo que cree que debiera agregarse o sacarse, eh, preocupado quizá legítimamente de justificar más sus miradas como individuo que de seguir defendiendo el acuerdo global, el paquete. Entonces, le escuchaba a un experto decir, aquí estamos de nuevo un poco en lo mismo, jugando los mismos papeles que jugamos hace 2 meses. Es que yo creo que no debiera ser así. ¿Ah? Yo entiendo que alguien quiera explicar, mira, en esto cedí. Yo, si tú me preguntas, yo creo que el ideal es este otro. Pero lo que creo que tiene un valor especial es que explique por qué se dio y por qué cree que la fórmula a la que se arribó es buena. Si ningún experto va a defender el paquete de los expertos, eh, bueno, no esperemos que los consejeros se sientan particularmente motivados a tomarlo como una referencia. No voy a volver a repetir lo que hemos dicho tantas veces. La propuesta de los expertos no es un bloque de granito. Los consejeros tienen todo el derecho del mundo a hacer cambios y yo asumo que van a hacer cambios y eso es bienvenido. Pero el proceso supone que alguien vaya desde el mundo de los expertos a explicar y supongo yo a defender lo que hicieron como paquete. ¿Ah? Si ahora resulta que desaparecen los 24 y son 12 por allá y 12 por acá, ¿ah? Bueno, el proyecto de los expertos es un huerfanito que no tiene ni mamá ni papá que esté defendiéndolo. Es preocupante, todavía no es nada serio, pero yo invitaría a que se vuelva a poner sobre la mesa por parte de unos y otros, los Domingo Lóvera y los Max Pavés, los Sebastián Soto y los Verónica Unturraga, porque es valioso el equilibrio a que llegaron y no simplemente que expliquen que ahora hay una oportunidad de que lo que yo quería, que no se pudo, ahora sí se pueda, porque ese sería mi punto. Soledad, ¿qué te parece el punto de Patricio? Yo creo que todos veíamos venir eso. Tampoco me sorprende mucho que haya ocurrido, ¿ya? Porque fue un proceso de negociación, no fue un proceso necesariamente de convicciones de, ya, yo me convencí que esta es la mejor forma de redacción. Yo creo que fue mucho más de, ok, ese artículo no queda, yo te doy el mío. Eso fue como, me parece que a eso se acerca más la realidad de lo que pasó en el proyecto del comité de expertos. Sin perjuicio de que se demostró en la primera semana de que era bueno que hubiera sido así, pero fue así, digamos, no fue una negociación conjunta de, mira, esta redacción es la mejor, sino más bien de yo cedo en esto, tú cedes en lo otro, ¿ya? Y como no está escrito en piedra, claro, se ve como una oportunidad, y yo creo que todos han demostrado también por deferencia democrática, como el Consejo es el electo democráticamente, decir, mire, no soy yo el experto que te va a imponer esto, ¿no? O sea, tú tienes un rol acá. Que también hay que verlo así, o sea, si se defendiera el anteproyecto completo como un bloque que no se puede tocar, también nos podrían criticar y decir, bueno, ustedes se creen como con una superioridad moral por ser expertos, pero resulta que nosotros fuimos electos democráticamente y podemos cambiar esto. O sea, yo creo que también hay un poquito de esa dinámica de respetar que el Consejo puede cambiar las cosas y por eso tampoco están defendiendo esto así como que si fuera un intocable, ¿ya?
Pero concuerdo con Patricio que va a ser interesante eso a propósito cuando empiecen las enmiendas concretas. Claro, ¿quién va a defender el anteproyecto, no? O sea, cuando una enmienda, todas las enmiendas empiecen a, no sé, volvamos a tener 900 enmiendas como tuvimos en el comité de expertos, o en la comisión experta, claro, vamos a volver todo para atrás, o sea, uno igual esperaría un cierto avance hacia adelante, no hacia atrás, ¿ya? Es que esa actitud de hacia adelante sea, por lo que decía, solo por la actitud que tomen los partidos o efectivamente como proceso, tratemos de dar pasos hacia adelante en las negociaciones y no volver a como a cero, ¿ya? Pero no me llama la atención, la verdad es que yo como que siento que por lo que como había sido la negociación anterior, era muy probable que ocurriera, ¿ya? Que ocurriera y creo que este componente, como te digo, de deferencia democrática, llámesele, de que bueno, que los consejeros tienen un rol y que no está todo dicho. Francisco lo había anticipado, pensó que algo como esto podía suceder, porque hay un punto, lo dicen Soledad y Patricio, volver a discutir lo mismo que ya discutieron los expertos, pero con el tinte de que aquí no estamos hablando de expertos, sino que personas que fueron elegidas por elección popular y por lo tanto también tienen otro rol y va a haber otro tono en ese debate, pero al menos de lo que hemos conocido hasta ahora, son los mismos temas que ya discutieron los expertos los que van a volver a debatir en estas comisiones de lo que sabemos hasta ahora, Francisco. Claro, lo que pasa es que las decisiones en torno a este proceso constitucional son decisiones de política constitucional, no solo de técnica. Y de ese punto de vista, yo creo que la legitimidad del Consejo Constitucional no está en cuestión, más allá de los bloques mayoritarios o supermayoritarios que se puedan conformar en su seno. Eso es una cosa, no está en cuestión. Pero el solo uso del término líneas rojas, una expresión figurativa de raíz española, que además designa en el caso de España una política muy tensionada, muy de conflicto, es un término bien inapropiado, o a lo mejor es apropiado para designar la realidad, pero inapropiado en el sentido de que si la espiral de trabajo del Consejo es identificar líneas rojas de un sector y de otro sector, eso nos deja en una situación de cero diálogo, de una suerte de empantanamiento lamentable, de refugio en torno, o parapeto en torno a posiciones que van a ser irreconciliables y que pueden hacer fracasar este proceso. De ese punto de vista, yo creo que metodológicamente quizás lo más valioso sería, como lo han dicho algunos consejeros regionales, identificar aquellas materias en las que hay espacio de mejora y identificar aquellas cuestiones que son divisivas. Procesarlas ambas, donde hay espacio para mejora y quizás cuestiones más técnicas, es de más fácil abordaje que las cuestiones divisivas. Y ahí está siempre, lo hemos dicho en este mismo espacio, la opción de desconstitucionalizar. Pero lo que sería lamentable es que nos metiésemos en ese callejón sin salida de tus líneas rojas, mis líneas rojas, porque eso no conduce a ninguna parte. Bueno, todas las discusiones que hay hasta ahora o las declaraciones son bien incipientes porque acaban de conformarse las comisiones, acaban de asumir, están recién sesionando, pero de todas formas, por ejemplo, Germán Becker, presidente de la Comisión de Derecho de Renovación Nacional, nos hablaba en EMOL TV durante esta semana que, claro, no le gustaba mucho hablar de intransables o líneas rojas, pero igual él identificaba algunos de los puntos donde no habría disposición a ceder. Por ejemplo, reponer la libertad de elección en salud, la heredabilidad de los fondos de pensiones y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. ¿Cómo lo ve, Patricio? Sí, yo también vi la entrevista y efectivamente son cuestiones muy importantes para los electores, para los votantes de alguien como Germán Becker. De manera que él está haciendo lo que uno esperaría en una democracia, que es hacerse cargo de lo que piensan muchos de sus votantes.
El punto que yo estaba haciendo, a ver si lo explico mejor, porque creo que Soledad tiene un punto también, pero el trabajo de los expertos no fue solamente una discusión de juristas sobre 220 y tantos artículos para ver que quedaran todos muy mononos, ¿ah? y muy perfectitos. ¿Ah? Creo que nosotros sabemos que eso no es lo que ocurrió durante esos 2 meses y medio. Y así como se usaban argumentos de derecho comparado, argumentos doctrinarios, siempre estuvo sobre la mesa un argumento que es propio de la discusión constitucional, que es un argumento de la prudencia constitucional, un argumento de la posibilidad del acuerdo constitucional. Entonces, lo que yo quisiera saber, por curiosidad, ¿ah? Si encuentran bueno o no las personas que concurrieron con sus votos a ese acuerdo, el acuerdo. Sabiendo que hubo una negociación, por supuesto, ¿ah? Pero había que salir del paso para reunir el quórum, pero una vez concluido ese hito, yo me desentiendo, y ahora, como lo hemos insinuado, fojas 0, el Consejo tiene el derecho a partir de foja 0. De hecho, está pensado que el Consejo podría cambiar todo lo que propusieron los expertos. Y teóricamente los expertos tendrían que insistir después, si es que quieren insistir. Pero lo que no creo que esté previsto es que al día siguiente de terminar su trabajo, los expertos simplemente se desentiendan del valor intrínseco del acuerdo global a que llegaron. Porque si vamos a hablar de derechos sociales y de derechos, bueno, el derecho de propiedad quedó prácticamente igual que en la actual Constitución. Y yo supongo que para algún experto de izquierda eso habrá sido una concesión y quede prácticamente igual el derecho de propiedad. Incluida la... En fin. Y para algún consejero de Chile Vamos, para algún experto, perdón, el aceptar que hay un derecho a la vivienda o al trabajo decente quizá es una concesión. Entonces, ¿tuvo valor eso? ¿Tenía un valor en sí mismo? ¿Se va a defender eso? Repito, los consejeros son libres. Mi pregunta es, ¿qué van a ir a hacer los expertos? ¿Los que son de un lado van a ir a asesorar a los de su lado? Desentendiéndose de lo que se trabajó durante 2 meses y medio, o vamos a ver una cierta solidaridad entre unos y otros, explicando que ellos llegaron a un buen acuerdo. Se puede cambiar, por supuesto, pero que ellos piensan que fue un buen equilibrio y que por lo menos en el espíritu es lo que estamos todos esperando que vuelva a producirse, un buen acuerdo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que me parece preocupante que tan rápido la propuesta de los expertos parece que solo esté siendo defendida por la minoría, por razones obvias, estratégicas, ¿no es cierto? La minoría del Consejo se está aferrando al acuerdo de los expertos. Y los demás, ya no. Esa sería mi prevención. Claro, apunta más a los expertos que a los consejeros, finalmente. Sí, absolutamente. No, absolutamente. Estoy preguntándome si los expertos van a hacerse cargo del trabajo que hicieron durante esos 2 meses y medio y no simplemente decir, pucha, tuve que ceder, estaba obligado a ceder, pero ahora tú no tienes que ceder, así que cuentas con mi permiso y mi bendición para que hagas lo que quieras. ¿Soledad? Yo antes de continuar, quería preguntarles, porque me perdí un poco con los quórums. Al final el Consejo quedó con el quórum de 2/3 necesario para poder hacer lo que quieran sin el comité sin el comité de expertos, ¿cierto? Sí. Ya, porque yo creo que eso cambia la dinámica. No digo que para bien, ya, concuerdo con Patricio, pero ¿por qué cambió la dinámica? Porque si no hubieran tenido esos 30 y
4 o 33 que eran el límite para poder borrar todo sin que lleguen a una comisión mixta, ¿ya? Porque antes se consideraba que podían aprobar las normas por 3/5, pero que si no llegaban a estos 2/3, igual tenía que haber una comisión mixta entre comité de expertos y consejo, ¿no? En ese escenario, que ya no se va a dar, claro, el comité de expertos tenía que actuar con bloque, me parece, ¿no? Porque si yo tenía que hacer una comisión mixta, yo en esa comisión mixta, claro, tampoco tenía que actuar más bien como consejo de expertos, como comité de expertos, no solo llevando mi posición individual. Pero como eso no se da, no digo que sea bueno, yo creo que eso afectó la dinámica del comité de expertos, de los expertos. Porque se sabe que en el fondo van a tener menos posibilidad, o sea, no va a llegar a esa instancia, ¿ya? Pero concuerdo con Patricio, sí, yo creo que es importante que se avance en el acuerdo, se retroceder para atrás completamente, es complejo, o sea, y puede hacer fracasar el proceso, ¿ya? Lo que yo sí creo que los expertos concuerdan, y que quizás sería bueno que lo explicitaran más, me parece que todos los expertos sí están de acuerdo en que esto se tiene que cerrar acá. O sea, como no veo entre los expertos voces que uno escucha en otras partes, sectores políticos, de decir, mejor que rechacemos, ¿ya? O este proceso no ha funcionado. No, yo siento que entre todos los expertos sí hay un acuerdo de esto tiene que llegar a buen puerto, ¿ya? O sea, esta es una oportunidad que no vamos a volver a tener, no vamos a tener que hacer un proceso constitucional, cerrémoslo bien, ¿ya? Yo creo que eso todavía está, ¿ya? Y como les digo, siento que en la opinión pública de ciertos sectores, unos de bien derecha y otros de bien izquierda, esa postura no está tan clara. O sea, sabemos que hay parte de la población, por las encuestas, que igual estaría rechazando. Yo creo que entre los expertos no hay nadie que esté llamando a rechazar. Al contrario, yo creo que todavía está ese espíritu de no, aquí esto puede salir muy bien, pero quizá, como dice Patricio, efectivamente falta una mayor defensa. Pero lo que yo digo, yo creo que la dinámica o las mayorías que se dieron inevitablemente podía caer, o sea, puede terminar en esto. Yo creo, además, ¿por qué creo que es bueno que no se vuelva a cero? Porque además hay cosas del proyecto que, como decía Francisco, hay cosas técnicas que se pueden mejorar. Las conversamos la semana pasada, o sea, Poder Judicial, descentralización, hay cosas que yo creo que están todos de acuerdo en el comité de expertos que no están así tan perfectas, digamos, y que hay que trabajarlas. Entonces, si volvemos todo a cero, no va a haber tiempo para trabajar esas cosas que en el fondo efectivamente necesitan ayuda, correcciones o mejoras, porque vamos a volver a discutir y quedarnos pegados en las mismas discusiones que se dieron antes, que son quizás más sensibles para la ciudadanía, porque suenan menos técnicas, y puede ser que las cosas técnicas no queden bien porque no le damos el tiempo suficiente. Francisco, voy de inmediato con usted, pero Patricio pidió la palabra. Muy cortito, ¿no? Chico, sí, es muy breve. ¿Cuáles son las mayorías en el Consejo? Porque de los 50 consejeros, hay 28 que representan a los sectores que suscribieron el Acuerdo por Chile y que estuvieron básicamente de acuerdo en el comité de expertos. Personas del oficialismo, de izquierda, centroizquierda y de derecha y centro-derecha, 28. Y hay 22 republicanos que estuvieron contra el Acuerdo por Chile y que en el fondo han dicho que creen que la actual constitución es bastante buena y que idealmente no la cambiarían. Uno podría pensar que esa mayoría también existe, pero parece que automáticamente, al día siguiente de las elecciones, empezamos a trabajar con otra lógica de mayoría. Hay 33 personas que serían una mayoría, donde estarían los republicanos y Chile Vamos, y 17 que son minoría. Entonces, lo único que estoy diciendo es que el comité de expertos representaba un arco que va desde la derecha hasta la izquierda, y pudieron llegar a acuerdos, cediendo, reflejando una voluntad del Congreso Nacional. Ese ánimo transversal de personas de derecha, de centro derecha, de centro izquierda y de izquierda,
permitió que los expertos sacaran un proyecto. Si ahora reemplazamos esa dinámica por dos bloques, uno de 33, todas las derechas, y una minoría de 17, yo me hago la pregunta, digamos, ¿qué pasó entonces con esa transversalidad? ¿Se acabó ese día, el día que se entregó el documento a los expertos, y ahora ese es mi punto nomás? Creo que esto es lo suficientemente delicado como para conversarlo, ¿ah? Porque esto va a marcar la pauta de los meses que vienen. Si los propios expertos de centro derecha se desentienden del acuerdo que llegaron, no le pidamos a los consejeros de centro derecha que trabajen en esa lógica transversal. Francisco. Bueno, creo que la intervención de Patricio es particularmente clara. Creo que apunta al corazón del problema. El problema de los quórum, de los números, de los guarismos, es un problema político. La verdad es que la llave de este proceso la tiene el Partido Republicano. No solo por la conformación de las mayorías y los quórums especiales, reforzados, sino porque difícilmente la derecha tradicional se va a desacoplar, desalinear de las posiciones que el Partido Republicano fije en el seno del Consejo. El resultado en las urnas ha sido muy malo para la vieja derecha y está en juego la hegemonía del sector y la próxima elección general. Y claro, lo cierto es que la vieja derecha y la centroizquierda concurrieron al Acuerdo por Chile, concurrieron a abrir este tercer proceso constitucional. Suscribieron un conjunto de bases o bordes. Eso cuajó finalmente en un anteproyecto, está allí, y el alineamiento, las posiciones que adopten los miembros de la comisión experta, si se ordenan en función de las mentadas líneas rojas o de la disposición hacia este proceso por parte del Partido Republicano, el proceso está perdido. Y por tanto volvemos al punto inicial. Me temo que el proceso está en manos del Partido Republicano. ¿Ya? Ellos tendrán que evaluar si el cierre de la cuestión constitucional es funcional a la pugna por la hegemonía y a la pugna por la próxima elección presidencial y administrativa. Bueno, a propósito de esto del el corazón del problema, si es que nos enfocamos en cómo quedaron las comisiones, y aquí ya para hablar de los temas de debate, Patricio, Soledad, Francisco, ¿dónde ven ustedes que van a estar los principales nudos? Y también entendiendo lo que están mencionando, el rol de los expertos en cada una de estas discusiones. Mucho se hablaba que la Comisión de Sistema Político iba a ser, por excelencia, la más solicitada, la donde más iban a haber discusiones tensas, pero pareciera que la de Derechos Sociales y Económicos tiene lo suyo y va a estar más complejo aún el escenario ahí. ¿Dónde creen que va a estar el mayor nudo en estas comisiones? Patricio. Yo tiendo a pensar que las discusiones de la parte orgánica, que son muy importantes, pueden incluso llegar a ser transversales. Por ejemplo, cómo se gobierna el Poder Judicial. No creo que haya una postura de izquierda o una postura de derecha. Lo mismo creo para cuando se discutan los umbrales mínimos de votación para acceder al Parlamento, cómo se construye la acusación constitucional. Son discusiones muy importantes, pero no creo que ahí se produzca, digámoslo así, el casus belli. Yo creo que el gran nudo que hay que saber desatar o cortar está justamente en el lugar donde se encuentran la idea de un Estado social y la idea de la iniciativa de las personas, de los privados, para participar en la salud, en las pensiones, en la educación. Siempre hemos sabido que eso no es sencillo, ¿no? Yo tampoco pienso que la única fórmula es la que propuso el comité de expertos. Y en el caso de la salud, por ejemplo,
prefirió dejar esto fuera de la Constitución, el tema del régimen y de las cotizaciones. Quizá con la imaginación suficiente se puede llegar a una fórmula que concilie ambas cosas. Pero eso va a requerir una disposición parecida a la que tuvieron los expertos. No tiene por qué ser la misma conclusión. Yo veo difícil, por ejemplo, que tú tengas un artículo sobre salud que no diga nada de cotizaciones. ¿Por qué? Porque a propósito de las pensiones, sí se habla de cotizaciones obligatorias. Y dice, podrán haber cotizaciones obligatorias. Entonces la pregunta es, si la Constitución no dice nada en salud, ¿puede una ley establecer cotizaciones obligatorias en salud? Si la Constitución no dice nada, la cotización es algo distinto a un impuesto. El legislador tiene mandato para crear impuestos. Cuando se creó el seguro de desempleo, y allí hay una pequeña imposición o cotización, se hizo sobre el amparo de la cotización obligatoria de la Seguridad Social. Esto es bien técnico, pero ¿qué es lo que quiero decir? Si tú dices cotización en salud, la pregunta obvia es, bueno, ¿quién decide a dónde va esa plata? La Convención, el año pasado, adoptó explícitamente la fórmula de que todo el producto de la cotización, toda la cotización iba a un sistema estatal solidario. Decidió resolverlo por esa vía. Eso claramente no permite un consenso. Si ahora se establece en la Constitución que toda la cotización en salud va hacia el régimen que yo quiero, yo como cotizante, es difícil el acuerdo. Y no quiero volver a repetir lo que dije en el pasado, pero estas son las cosas sobre las cuales los países discuten durante 40 años. El cambio a la reforma a la salud en Estados Unidos le tomó a los demócratas 20 años. No pudo Clinton, tuvo que hacerlo Obama. El cambio a las pensiones en Francia le tomó al actual gobierno 10 años, Macron, y antes tuvo... O sea, estas cosas son cosas que dividen, y yo no digo que no sea posible, pero va a requerir mucho ingenio, pero antes que ingenio, voluntad de ceder. La voluntad que hubo en el comité experto. Y por supuesto que es difícil ceder cuando uno tiene una mayoría. No fue capaz de hacerlo la izquierda en la convención. No fue capaz de ceder teniendo la mayoría. Y ahora es medio incómodo tener que pedirle al otro que haga lo que tú no hiciste. Es como... Pero bueno, va a tener que ser así, va a tener que confiarse en que sea más grande, más visionaria, más lúcida la actual mayoría de lo que fue la mayoría del 2022, que no fue lúcida y no fue visionaria. Ya, pero entonces la principal tensión o la comisión más tensionada que usted ve es en la de derechos. Soledad. Yo quiero aclarar que acuérdense que hay dos comisiones de derechos, ¿ya? Y hasta eso me pasaba hasta con asesores, He tenido que decir, acuérdense que la 3 no es de principios solamente, es de principios y derechos. Porque yo creo que en la 3 también van a haber discusiones, ¿ya? Efectivamente, el tema de derechos sociales en la 4 va a estar muy tensionado, pero hay cosas de derechos de libertad que pueden volver a generar ruido, ¿ya? Entonces ahí a mí no me llamaría la atención, fíjense, que Republicano esté más firme y plantee estas líneas rojas en la 3 que en la 4. ¿Ya? Porque creo que hay más temas valóricos en la 3 que en la 4. En la 4 hay temas más bien económicos, ¿ya? Que quizás para Chile Vamos han sido temas muy fuertes siempre. Pero Republicano es un partido más nuevo, que no tiene necesariamente toda esa trayectoria económica detrás, digamos, y que se ha caracterizado mucho por temas muy valóricos, ¿ya? A mí no me llamaría la atención, ya que ahí hayan algunas diferencias entre Chile Vamos y Republicanos respecto a temas de derechos sociales, ¿ya? Concuerdo con Patricio que la 1 y la 2, la del sistema político y de órganos constitucionales, el Poder Judicial, pueden haber otro tipo de dinámicas, no porque sean menos importantes, sino porque pueden ser temas un poco más técnicos, que efectivamente todos se sientan a discutir y que no sientan que existan estas líneas rojas
que se mencionaba antes. Y que además creo que ya en el en el comité de expertos hubo esa dinámica de decir, miren, pongamos todos de acuerdo cómo lograr mayor gobernabilidad y entonces la relación entre el Congreso y las mayorías en el Congreso es importante que todos como que discutamos cómo mejorarla, ¿ya? Poder judicial, de nuevo, yo creo que hay espacios para mejoras que son necesarios, pero no porque no hubo acuerdo necesariamente, sino quizás no hubo tanto tiempo para afinar, ¿ya? Que el motivo por el cual hay espacio para mejora no fue falta de acuerdo, quizás fue una falta de más tiempo, ¿ya? Y me pasa lo mismo con descentralización. Yo creo que todos quieren lograr algo mejor. El tema es el cómo, y en el cómo hay que sentarse a conversar. Y entonces, efectivamente, yo creo que la 3 y la 4 son las que van a generar más ruido, pero no porque las otras dos no sean importantes, sino porque por las visiones y lo que cada cada grupo considera que es como intocable. Yo quería volver a tocar un punto, solo para cerrar. Yo creo que efectivamente, como mencionaba Francisco, Republicanos tiene la llave, pero yo creo que Republicanos va a pensar en que tiene que demostrar gobernabilidad para un futuro gobierno si es que quisieran o pusiéranse en el escenario de otras elecciones, ¿ya? Y yo creo que en eso sí se pueden plantear decir, bueno, ¿qué queremos mostrarle a Chile? ¿Que logremos unir? ¿O solo seguir con la Constitución actual? ¿Ya? Yo creo que puede haber un espíritu de acuerdo, precisamente también basado un poco en eso, ¿no? Es decir, no solo le quiero responder a mi elector que quizás no quería meterse en este proceso constituyente, sino que también tengo que hablarle a la mayoría que no son solo mis electores, pensando como proyecto político a futuro de otras elecciones. Yo creo que eso sí puede estar sobre la mesa. Bueno, por esto que decía, de algunos puntos donde Chile Vamos y republicanos podrían tener tensión, también esta semana vimos las declaraciones en torno a paridad, donde Luis Silva, el consejero, ha dicho que desde republicanos se abren a discutir el tema porque no representa una cuestión de principios para ellos. Gloria Hood abiertamente ha dicho que está de acuerdo. Y, por ejemplo, Edmundo Luchans nos decía en entrevista que a él no le gusta, no como está planteado, y que no va a estar de acuerdo, no van a estar sus votos ni los de su sector, la UDI, para algo como eso, para marcar ahí que también hay otro foco de tensión, incluso dentro de la derecha. Francisco, para terminar, los nudos que usted ve, y en qué comisiones principalmente. Bueno, yo creo que tenemos cierto acuerdo en este panel en orden a que las cuestiones relativas a la organización del Estado son ámbitos en los que los espacios de mejora son de algún modo más técnicos, ¿no? En que no hay posiciones irreconciliables, hay persuasión y por tanto hay espacio de mejora. Y bienvenido que así sea. Son en los temas que se dicen más valóricos, donde se producen las diferencias. Sin embargo, yo quiero poner de relieve que esto que se denominan temas valóricos son temas de política constitucional, ¿no? Y en política constitucional tú tienes que definir un mínimo, no un máximo. Y en ese mínimo, valores necesarios para la cohesión de una sociedad civilizada, yo espero que haya acuerdo. Y no en el máximo, porque el máximo tiene que estar entregado al proceso político, a la evolución de la cultura, de la sociedad de un país. Y espero que haya grandeza a la hora de definir estas cuestiones, que haya visión de Estado. De lo contrario, este proceso puede naufragar. Bueno, ¿Ya? como siempre. Y cuando digo naufragar, perdón, Patricia, cuando digo naufragar, no solo en función del resultado del 17 de diciembre, puede naufragar como un proceso para dotarnos de una constitución legítima, basada en el pacto. Bueno, y para eso va a ser clave lo que hemos estado comentando el día de hoy, el rol de los expertos, la postura que van a tener, si van a defender en bloque o no el anteproyecto. Como siempre vamos a seguir muy atentos a lo que pase día a día en las comisiones, así que nos vemos la próxima semana. Soledad, Patricio, Francisco, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Chao, que esté muy bien. Chao, que estés bien, un gusto. Igualmente, y por supuesto a todos ustedes los dejamos invitadísimos a que sigan minuto a minuto lo que sucede en el proceso constitucional, pero también en toda la contingencia, como siempre aquí en emol.com.